Visual plano medio de Agustín Sancho Cubero mirando directamente a cámara en un set limpio y profesional. Fondo desenfocado, bokeh con iluminación cálida. Un gráfico sutil en la esquina superior con el logo de El Comentario. Agustín sonríe ligeramente al iniciar. Audio. Agustín. Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Y bueno, tras esta presentación hoy quiero proponeros una inmersión a fondo en un tema que, francamente, me tiene fascinada. Hola, un placer estar aquí. Y la verdad es que no me extraña que te fascine porque lo que vamos a comentar hoy rompe muchos esquemas. Totalmente. A ver, durante décadas la medicina tradicional pues, nos ha recetado los mismos tratamientos y los mismos consejos preventivos para el envejecimiento, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Como si fuéramos iguales. Exacto. Se asumía que al llegar a ciertas edades, pues el cuerpo humano se deterioraba siguiendo un manual de instrucciones universal. Un manual de instrucciones que ahora sabemos que estaba mal. O sea, fue un error monumental. Un error de base, sí, sí. Lo que se ha descubierto recientemente cambia el paradigma por completo, porque la biología del envejecimiento no es universal en absoluto, y menos cuando hablamos del sistema que nos mantiene vivos, el sistema inmunitario. Claro, el sistema inmunitario. Fíjate, pero que quien nos escucha pueda visualizar esto de forma sencilla. Si imaginamos el sistema inmunitario como, no sé, la red de seguridad de una casa de alta tecnología, ¿vale? Vale, me gusta la analogía. Pues la idea clásica era sencilla. Cuando la casa es nueva, los sensores son súper precisos, las cámaras graban perfectamente y con las décadas pues los cables se desgastan y a lo mejor la alarma empieza a saltar sola porque pasa una mosca. Claro, o las cámaras se apagan directamente. Eso es, el desgaste natural. Pero el análisis de hoy gira en torno a un descubrimiento pionero del Barcelona Supercomputing Center, el Centro Nacional de Supercomputación. Y lo que han revelado, y esto es lo fuerte, es que dependiendo de si esa casa pertenece a un hombre o a una mujer biológicamente hablando, el sistema de seguridad no sufre las mismas averías. Para nada. Se estropea siguiendo caminos diametralmente opuestos. Es decir, el sistema de defensa cambia y se deteriora, sí, pero las células responsables de ese deterioro y los genes que se activan o desactivan, pues son completamente distintos según el sexo. Ostras, es que esto no es un pequeño matiz académico, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? Estamos hablando de que las defensas inmunológicas dictan cómo de susceptibles somos a enfermedades críticas al hacernos mayores. Hasta ahora la ciencia sabía que el sistema envejecía a nivel global, pero nos faltaba el mapa detallado de cómo ese proceso se bifurcaba. Y este estudio del BSC ha proporcionado esa explicación molecular real. Así que vamos a meternos de lleno en esos datos. Porque si hay dos caminos divergentes, pues hay que entender qué pasa en cada uno. Lógico. Empecemos por el caso de las mujeres, que yo misma estoy muy interesada. Cuando vamos cumpliendo años, ¿qué le ocurre exactamente a esa red de seguridad celular? Pues mira, los resultados del centro muestran que, en el caso de las mujeres, los cambios en las defensas son mucho más pronunciados con la edad. O sea, a nivel celular ocurre una reestructuración drástica, ¿Drástica en qué sentido? en que resulta en un aumento enorme de células inmunitarias inflamatorias. Vale, células inflamatorias, o sea, no es que el sistema de seguridad se quede sin batería y se apague, sino que se vuelve hiperactivo, ¿no? Exactamente. Se vuelve tremendamente reactivo ante estímulos que no deberían suponer ninguna amenaza real. A ver, para entender el mecanismo, hay que mirar qué hace una célula inflamatoria en condiciones normales. Ajá. Normalmente estas células liberan unas proteínas, llamadas citocinas, que actúan como bengalas de emergencia. Como para llamar a otras defensas cuando entra un virus, claro. Eso es, llaman a los refuerzos si hay un virus o una bacteria. Pero el problema al envejecer es que las células de las mujeres empiezan a producir estas bengalas de forma constante, Madre mía, sin que haya ningún patógeno. sin nada, todo el rato lanzando bengalas. O sea, si seguimos con la analogía de la casa, esto sería como tener a los guardias de seguridad alucinando, ¿verdad? Literalmente alucinando, sí. Pensando que hay intrusos por todas partes y en su pánico pues empiezan a disparar a los muebles, rompiendo las ventanas, destrozando el salón. Es una forma muy gráfica de verlo, pero biológicamente encaja a la perfección. Ese destrozo del salón es lo que médicamente llamamos daño tisular provocado por la inflamación crónica. Ya. Y supongo que esto explica muchas cosas que vemos en los hospitales. Da respuesta directa a un fenómeno clínico que se lleva viendo décadas, el hecho de que las enfermedades autoinmunes afectan de una manera enormemente desproporcionada a las mujeres. Fíjate, sobre todo en edades avanzadas, claro.
Estamos hablando del lupus, la artritis reumatoide, todo esto. Exacto. Una enfermedad autoinmune es literalmente el sistema de seguridad atacando a los habitantes de la casa. Al acumular una mayor carga de estas células inflamatorias con los años, pues el riesgo de que el sistema pierda por completo la capacidad de distinguir entre un tejido sano y un agente externo se dispara. ¡Qué barbaridad! O sea, la inflamación deja de ser una herramienta de defensa y se convierte en el arma que te daña las articulaciones, o la piel, o los vasos sanguíneos. Eso es, se vuelve en tu contra. Entendido. Es un camino muy claro hacia la hiperactividad, la inflamación y la autoinmunidad. Pero a ver, si esta es la ruta biológica femenina, ¿qué pasa con los hombres? ¿Cuál es su ruta al envejecer? Pues los hombres siguen una trayectoria biológica completamente distinta. El estudio revela que, a nivel global, el sistema inmunitario masculino presenta cambios menos extensos. Menos extensos. Sí, no experimentan esa alteración masiva y generalizada hacia la inflamación sistémica que veíamos en las mujeres. A ver, un momento, porque aquí hay que hacer de abogado del diablo. Si el estudio utiliza el término cambios menos extensos para describir a los hombres, a alguien que nos escuche le podría parecer que el sistema masculino envejece de una forma más saludable, ¿no? Como que aguanta mejor el paso del tiempo. Claro, es muy fácil caer en esa conclusión al leer menos extensos, pero la realidad molecular es otra muy distinta. Ya me imaginaba. Que cambien menos células en términos absolutos no significa que el deterioro sea más leve. Lo que ocurre es una mutación del riesgo. Explícame eso de la mutación del riesgo. Pues mira, el sistema de las mujeres cambia muchísimo en volumen porque genera inflamación por todas partes. El de los hombres cambia en menor cantidad de células, pero, ojo, los errores moleculares que desarrollan esas pocas células son extremadamente peligrosos. ¡Ostras! ¿De qué tipo de errores hablamos? Desarrollan un aumento muy específico de ciertas células sanguíneas que presentan alteraciones previas a la leucemia. Alteraciones previas a la leucemia. Estamos hablando de palabras mayores ya. Sí. ¿Cómo funciona este error? Pues se basa en un proceso que en hematología se conoce como hematopoiesis clonal. ¿Hematopoiesis clonal? Suena denso. Lo es, pero simplificándolo mucho, a ver. Las células madres de la sangre, que están en la médula ósea, empiezan a acumular mutaciones genéticas. Un error de copia. Vale. Entonces, en lugar de producir células defensivas normales y variadas, una de estas células mutadas empieza a clonarse a sí misma de forma descontrolada. Es decir, empieza a crear un ejército de glóbulos blancos defectuosos. Exactamente. No generan una alarma inflamatoria masiva, pero se quedan ahí, circulando por la sangre. Volviendo a los guardias de seguridad de nuestra casa. En el caso de los hombres, no están rompiendo los muebles ni haciendo ruido. Parecen estar tranquilos. Aparentemente tranquilos, ¿sí? Pero en realidad, algunos de ellos están escondidos en el sótano construyendo una bomba en silencio, mientras el resto de la casa parece funcionar con normalidad. Esa es la clave. El peligro radica precisamente en ese silencio. Estas alteraciones clonales son marcadores preleucémicos. Y este hallazgo del Centro de Supercomputación explica por fin algo que la epidemiología ya nos advertía hace tiempo. ¿El qué? La altísima frecuencia de algunos tipos de cánceres de la sangre en hombres de edad avanzada. Así que, como ves, el envejecimiento masculino no es mejor. Simplemente el riesgo se desplaza. Exacto, se desplaza desde la autoinmunidad hacia la aparición de patologías oncológicas en la sangre. Es fascinante y a la vez bastante aterrador ver cómo la misma función vital se avería por motivos tan distintos. Pero claro, al escuchar esto, a mí me surge una duda inevitable. Y seguro que a quien nos escucha también. Dime. A ver, si estas diferencias son tan críticas, tan determinantes para la salud de la mitad de la población frente a la otra mitad, ¿cómo es posible que no lo supiéramos hasta ahora? O sea, ¿qué miraban los investigadores durante los últimos 50 años? Pues mira, todo se reduce a la tecnología, a la resolución con la que éramos capaces de observar el interior del cuerpo humano. Tecnología pura y dura. Históricamente, para analizar el sistema inmunitario en una muestra de sangre, se utilizaba un método de secuenciación masiva. Ajá. Básicamente, se cogían miles de células a la vez y se calculaba una especie de perfil de expresión genética promedio. O sea, a ver si lo visualizo con otra analogía. Es como si tuviéramos un cargamento de 100 piezas de fruta para analizar. Y la ciencia de antes era como meter todas esas frutas de golpe en una batidora industrial, darle al botón y luego probar un sorbo del batido para intentar adivinar qué fruta específica estaba pocha o no. Exactamente. Y claro, si pruebas ese batido, notarás que algo sabe raro, sin duda,
podrías llegar a la conclusión general de que la fruta se está echando a perder. Pero sería físicamente imposible determinar si la manzana número 40 tenía un hongo o si el plátano 80 estaba perfecto. Imposible. Al hacer ese cálculo promedio, como detalla Sopena Ridos, los efectos progresivos, sutiles y específicos del envejecimiento en cada subtipo de célula quedaban completamente enmascarados por el ruido general. Ya, claro, el ruido de la batidora anula los detalles. Entonces, ¿el salto cualitativo de este estudio es que por fin han dejado de hacer batidos? Por fin han logrado examinar la fruta pieza por pieza. El hito técnico aquí es la aplicación a gran escala de lo que se llama secuenciación de ARN de célula única. Célula a célula. Literalmente. Se han analizado muestras de sangre de cerca de 1000 personas, abarcando todas las etapas de la vida adulta. Y las investigadoras han medido la actividad de 20.000 genes diferentes en más de 1 millón de células sanguíneas. Una a una. Ostras. A ver, vamos a detenernos en esos números porque la escala es difícil de procesar para un cerebro humano. Analizar 20.000 genes dentro de 1 millón de células individuales significa manejar, no sé, miles de millones de puntos de datos independientes. Es un volumen de información completamente inasumible para la computación convencional. Y es aquí donde entra la magia, el núcleo tecnológico que da nombre al centro investigador. El superordenador Mare Nostrum 5. Ese mismo. Sin esta máquina, la investigación habría chocado contra un muro de ladrillo. Porque entender cómo se comportan 20.000 genes no es simplemente mirar si están encendidos o apagados, como un interruptor. Claro, será más complejo. Muchísimo más. Es comprender en qué grado se expresan, cómo interactúan entre sí y qué cascadas de señales provocan en 1 millón de escenarios distintos. El superordenador lo que hace es mapear todo este océano de datos en un espacio multidimensional para encontrar patrones matemáticos. Es como buscar correlaciones que son invisibles al ojo humano. Exacto. Procesar matrices gigantescas de probabilidad para ver, por ejemplo, que cuando el gen X se activa en la célula Y de una mujer de 70 años, invariablemente desencadena un proceso inflamatorio que no ocurre si el sujeto es un hombre. ¡Madre mía! Ha sido esta potencia de cálculo colosal lo que ha permitido separar el grano de la paja, ¿sabes? Validar estas diferencias por sexos de forma incontestable. Es fascinante. Pero a ver, al hablar de que han necesitado 1000 personas, de equilibrar el número de hombres y mujeres en la muestra para poder comparar, uno se da cuenta de algo bastante oscuro. Sí, sé por dónde vas. Si ahora ha hecho falta hacer este esfuerzo monumental para tener una muestra equilibrada y ver la realidad, la pregunta es, ¿de quién eran los datos en los que se basaba la medicina hasta hace 4 días? Pues eso nos lleva a uno de los problemas históricos más graves de la ciencia médica moderna. Marta Melé, que es la directora del estudio y líder del grupo de transcriptómica y genómica funcional del centro, pone sobre la mesa una realidad muy cruda. Cuéntame. La profunda infrarrepresentación histórica de las mujeres en la investigación. Ya. E infrarrepresentación suena hasta diplomático, la verdad, porque las fuentes apuntan a que muchos ensayos y estudios directamente descartaban el sexo como variable, o peor aún, utilizaban exclusivamente modelos y datos de hombres jóvenes para establecer lo que se consideraba sano o normal para toda la población. Es triste, pero es así. La justificación clásica en los laboratorios, aunque hoy nos parezca inaceptable, era que las fluctuaciones hormonales de las mujeres introducían demasiadas variables complejas. Claro, el ciclo menstrual, los embarazos, la menopausia. Exacto. Decían que ensuciaban los datos. Así que, para tener datos más limpios y fáciles de analizar, la ciencia optó por la vía fácil. Usar al hombre como la línea base universal de la fisiología humana. Eso es. Es decir, que para no lidiar con la complejidad biológica de la mitad de la humanidad, pues simplemente se la ignoró. Se asumió que una mujer era, a efectos médicos, un hombre de menor tamaño. Y las consecuencias de construir todo el edificio del conocimiento médico sobre esos cimientos asimétricos han sido profundas y a menudo perjudiciales. Ya me imagino. Por eso el valor de este proyecto va mucho más allá de la potencia del Mare Nostrum 5. Como resalta Marta Melé, es el primer estudio de esta inmensa magnitud donde las muestras están perfectamente equilibradas por sexo. Han integrado la perspectiva de sexo no como un añadido de cortesía para quedar bien, sino como el eje central necesario para hacer ciencia rigurosa. Justo. Era imprescindible. Y resulta sobrecogedor al pensarlo, ¿eh? Tantas décadas oyendo hablar de la famosa medicina de precisión cuando la base de la que partíamos era una talla única masculina.
Si uno se para a analizar el impacto clínico de este sesgo, asusta. Asusta mucho, sí. Porque si todos los umbrales que definen qué nivel de inflamación es normal o qué dosis de fármaco es la adecuada se basaron en cómo envejece un hombre, es matemáticamente seguro que hemos llegado tarde a diagnosticar a infinidad de mujeres. El impacto es incalculable, la verdad. Si volvemos a lo que explicábamos sobre el sistema inmunitario femenino volviéndose hiperactivo, imagínate cuántas enfermedades autoinmunes incipientes pasaron bajo el radar. Ostras, claro. Un médico de cabecera podía ver un análisis de sangre de una mujer de 60 años con marcadores de inflamación y al compararlo con la línea base estándar, que en realidad era masculina, considerar que no era alarmante. Claro, porque le aplicaba un rasero inflamatorio de hombre a un sistema femenino que por naturaleza reacciona de una manera muchísimo más virulenta al envejecimiento. Eso ha llevado a diagnósticos tardíos, dosis ineficaces de medicamentos y años de dolores incomprendidos en muchas pacientes. Todo por no mirar el manual de instrucciones correcto. ¡Qué locura! Afortunadamente, este trabajo supone un golpe sobre la mesa para cambiar las cosas de una vez. Y lo más interesante es que el efecto dominó de estos hallazgos no se limita a lo que ocurre dentro de las venas. No, ni mucho menos. Al reescribir este mapa celular de la sangre, nos vemos obligados a reconsiderar cómo envejece el cuerpo entero, ¿verdad? Ese es un punto crucial que aporta Aida Ripoll Cladelas, investigadora y también primera coautora. Ella subraya que sería un error aislar este descubrimiento y pensar, bueno, esto es solo una curiosidad sobre la sangre. Porque la sangre llega a todas partes. Exacto. El sistema inmune es la fuerza de seguridad que patrulla cada rincón de nuestra anatomía. Interactúa con absolutamente todo. Por lo tanto, si la sangre envejece de forma distinta, cada órgano que recibe esa sangre sufre un impacto diferente. Claro, la inflamación no se queda flotando en el torrente sanguíneo sin ajarlada. Si una mujer tiene un sistema inmunitario en constante estado de alarma, hiperactiva, lanzando bengalas sin parar, eso va a desgastar los tejidos de otros órganos. La inflamación sistémica crónica, que repito, es la tendencia biológica femenina al envejecer, no solo predispone a la artritis, acelera el envejecimiento de las arterias, impacta en el corazón e incluso influye en los procesos neurodegenerativos en el cerebro. Madre mía, ¿afecta al cerebro también? A todo. Y por otro lado, en los hombres, esas células preleucémicas silenciosas de las que hablábamos también alteran la resiliencia de múltiples tejidos de formas que apenas estamos empezando a comprender. O sea que lo que Aida Ripoll Cladellas nos indica es que comprender estas dinámicas en la sangre es la llave para entender el envejecimiento sistémico del ser humano a nivel global. Eso es. La sangre es solo el principio. Entonces, para aterrizar toda esta complejidad computacional y biológica en la vida real de quien nos escucha, lo que este estudio nos está gritando es el fin definitivo del modelo universal. Sin duda. Significa que, a la vuelta de unos años, cuando alguien acuda a su médico para un chequeo de los 65 años, la medicina preventiva que reciba tendrá que ser radicalmente distinta según su sexo biológico. Hacia allí nos dirigimos inexorablemente, o al menos eso esperamos. Este trabajo establece que el sexo biológico es una variable innegociable en la medicina de precisión del futuro. Innegociable, me gusta esa palabra. Es que lo es. Desarrollar estrategias verdaderamente efectivas, ya sean chequeos rutinarios, ajustes en el estilo de vida o tratamientos farmacológicos preventivos, requiere abandonar de una vez los promedios estadísticos ciegos. Totalmente. Tratar el envejecimiento como un proceso altamente individualizado, basado en nuestra realidad celular, es el único puente real hacia eso que tanto anhelamos, que es un envejecimiento verdaderamente saludable. Bueno, vamos a recapitular un poco porque el viaje molecular de hoy ha sido intenso. Hemos descubierto que nuestras defensas envejecen siguiendo dos guiones completamente diferentes. Muy diferentes. Las mujeres se enfrentan a un guión donde las células se vuelven hiperactivas, trazando un camino hacia la inflamación crónica y un riesgo disparado de autoinmunidad, mientras que los hombres sufren cambios menos generalizados pero con una trama más insidiosa, donde mutaciones silenciosas abren la puerta a marcadores preleucémicos y problemas oncológicos. Un resumen perfecto. Y ha quedado patente que desenmascarar estos dos caminos requería mucho más que buena voluntad. Ha sido necesario dejar de batir las frutas y empezar a analizar la actividad de 20.000 genes en más de 1 millón de células individuales. Una proeza.
Una barbaridad técnica que ha requerido el talento de investigadoras que entendieron que equilibrar los datos por sexo era vital para corregir décadas de sesgo histórico. Y por supuesto ha requerido la inmensa capacidad de cálculo del superordenador Mare Nostrum 5 para dar sentido a esa inabarcable montaña de información. Un mapa genético que desde luego derriba mitos y que lo cambia todo. Pero antes de concluir esta inmersión, cabe plantearse una última reflexión de cara al futuro. Acabamos de ver que el sistema inmunitario, que toca todos los tejidos y rige nuestra supervivencia básica, envejece de manera diametralmente opuesta dependiendo de nuestro sexo biológico. Si algo tan profundo estaba oculto a plena vista por falta de datos inclusivos y de tecnología, ¿qué más sigue escondido? Esa es la gran pregunta. ¿Qué otros procesos fundamentales de nuestra fisiología, ya sea el deterioro cognitivo, la salud cardiovascular o la forma en que metabolizamos la energía, podrían estar operando bajo reglas totalmente diferentes para hombres y mujeres? Yo estoy seguro de que encontraremos muchas más sorpresas. Diferencias que están ahí, en la sombra, esperando a que alguien respaldado por la potencia de la supercomputación y libre de los sesgos médicos del pasado, decida por fin mirarlas célula a célula. Es un interrogante que nos obliga a cuestionar y replantear casi todo lo que dábamos por sentado sobre el simple e inevitable hecho de hacernos mayores. Nos despedimos por hoy, sabiendo que el manual de instrucciones de nuestro cuerpo aún tiene capítulos enteros que apenas estamos empezando a leer. Visual. Volvemos a plano medio de Agustín. Al comenzar la locución del cierre, aparece una animación gráfica tipo tarjeta final end screen de YouTube. La animación debe mostrar un botón de suscríbete animado con el logo del canal. 2. Iconos de YouTube, Spotify, Apple Podcasts. 3. Iconos de me gusta, pulgar arriba y compartir. El texto final, contenido creado por Agustín Sancho Cubero, aparece en la parte inferior como un crédito dinámico mientras Agustín habla. Audio, contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.